Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les voy a acercar la clase que no pudimos hacer el martes pasado porque, bueno, yo no estoy en Buenos Aires, estoy en Misiones, se cortó la luz y acá no hay señal de celular, entonces si no hay luz, no anda el wifi, entonces no me puedo conectar. Eh, Así que, bueno, nada, se me ocurrió poder grabar la clase, así ustedes pueden ir viendo los primeros temas. Y el martes, si las condiciones nos ayudan, nos podemos conectar y podemos empezar el siguiente tema. Y primero usamos unos minutos para sacar las dudas sobre esta clase. Bueno, esta clase es la primera clase y tiene que ver más con preguntarnos qué es la sociología, qué estudia la sociología, ¿no? Eh, Vamos a ver un poco entonces contestar qué es esto de lo social. Vamos a ver otro concepto que hace o que abarca la sociología que tiene que ver con el concepto de vida cotidiana, el concepto de sentido común y por último un concepto muy importante que tiene que ver con la imaginación sociológica. Todo esto lo vamos a encontrar en los textos que dejamos en la bibliografía y que son los textos de la Universidad Jaureche, que es la Universidad de Varela. Es todo un manual que se llama Introducción a la Sociología, pero para esta clase estaban previstos la introducción y el capítulo número 1. ¿Sí? Bueno, un poco entonces, los ejes que vamos a seguir tienen que ver con eh, qué es la sociología, qué estudia, y para empezar podemos decir que la sociología tiene que ver con eh, conocer lo social, ¿no? Entonces, lo social es el campo de conocimiento de la sociología. Pero si decimos eso solamente, no estamos diciendo nada, porque lo que nos tendríamos que preguntar es qué es lo social. Entonces, cuando nos preguntamos por lo social, nos estamos preguntando por qué es lo que estudia la sociología y lo social tiene que ver con preguntarse por nuestra forma de vida, preguntarse por nuestra forma de convivir con otros, reflexionar en cómo es esta forma de vida, en cómo es esta forma de convivencia con otros, cómo podemos mejorarla, ¿no? Cómo puede pensarse de otra manera, ¿no? También tiene que ver con las condiciones de vida. Y todas estas cuestiones, la forma de nuestras vivencias, la forma de convivir con otros, la forma en que la podemos mejorar, que la podemos cambiar, que la pensamos, las condiciones de vida, todo esto tiene que ver con pensar nuestra vida cotidiana, ¿sí? Justamente el texto de Villanueva, el texto que les dimos de este manual de la introducción a la sociología de la Universidad de Jaureche, un poco presenta distintas como definiciones, que yo se las voy a compartir ahora, de distintos eh, sociólogos, donde tratan de contestar o se preguntan y contestan acerca de qué es la vida cotidiana, ¿no? A ver, yo se los voy a tratar de compartir para que podamos verlo juntos. Ahí está. Tenemos una primera definición que es acá, del, del sociólogo Alfred Schuss. Este sociólogo va a decir que la vida cotidiana es el lugar donde el hombre participa continuamente en formas que son a la vez inevitables y pautadas, pareciendo evidentes dentro del ámbito de la realidad. Aquella región en la que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella a través de su organismo animado, y todo esto es lo que él denomina vida cotidiana. Acá podemos resaltar que es ese lugar, eso donde participa el hombre, o hombre-mujer, ¿no? Eh,
digamos que lo hace a través de vivir, ¿no? Que esta participación es inevitable, está pautada, es evidente, es lo que nosotros vemos, no hace falta como es una forma de conocimiento evidente, ¿no? La vemos, la observamos, la sentimos, ¿sí? Y que el hombre puede intervenir y puede modificar un poco de lo que esto que estábamos diciendo. Vamos a ver otra definición que es la de Agnes Heller, otra socióloga, ¿no? Que dice que la vida cotidiana eh, tiene que ver con las actividades que realizamos para vivir y seguir viviendo, ¿no? Es la dimensión, la vida cotidiana es la dimensión que se despliega, en que se despliega la vida concreta de cada uno de nosotros en contextos socioeconómicos y políticos definidos. Como que la vida cotidiana, dice, es la realidad evidente que no parece plantear grandes interrogantes. Entonces, acá agregamos algunas cosas más acerca de la vida cotidiana, ¿no? Son las actividades que realizamos para vivir y para seguir viviendo continuamente, las seguimos reproduciendo, las hacemos, ¿no? Es esa dimensión en donde se despliega la vida concreta, lo que hacemos todos los días, ¿no? Y que es tan evidente lo que hacemos todos los días, que lo hacemos y lo reproducimos y lo seguimos haciendo de la misma manera, en un contexto socioeconómico y político bien definido, que no nos genera interrogantes, es algo que está completamente, podremos decir la palabra naturalizado. Tenemos otra definición que es la de Alvin Goldner y que va a decir que la vida cotidiana es la suma de rutinas, ¿no? Esto que venimos diciendo, que de cosas que hacemos que están naturalizadas, ¿no? Que no genera mayores interrogantes porque, bueno, las hacíamos así, las seguimos haciendo así, las vamos a seguir haciendo así. Entonces dice que la vida cotidiana es la suma de rutinas, siempre presentes, pero por conocidas, nunca registradas. Es lo común, lo que hacemos todos los días. Y acá lo interesante es esto, que están siempre presentes, esa suma de rutinas, que son muy conocidas y como ya las conocemos, no las registramos, o sea, como que casi como que lo hacemos automáticamente, se podría decir, naturalmente, ¿sí? Entonces un poco de lo que se trata es que a partir de analizar esto de la vida cotidiana, empecemos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto de natural hay en estas actividades que realizamos cotidianamente, que desplegamos, estas rutinas que desplegamos habitualmente, ¿no? Y cuánto está construido por nosotros los seres humanos, ¿sí? Todas estas definiciones aparecen en la bibliografía que les dejamos, ¿no? Y un poco a lo que apunta es esto, ¿no? Vamos por partes. Tipo, ¿qué es lo que es la sociología? Lo que es aquel campo de conocimiento que se encarga de lo social. Bien, ¿qué es lo social? Entonces, una herramienta o uno de los conceptos principales de lo social tiene que ver con la vida cotidiana. Y tenemos estas características, que es algo que tiene que ver, más que ver con algo, con las actividades que hacemos cuando vivimos, ¿no? Y que reproducimos cotidianamente, que las hacemos cotidianamente, que las hacemos casi rutinariamente y que las hacemos casi automáticamente y que están completamente naturalizadas, tan naturalizadas que no las registramos, o sea, que no las registramos en el sentido de que lo hacemos y no nos detenemos a pensar cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así, lo podríamos hacer de otra manera, ¿no? Todo esto dentro de un contexto, va a decir Heller, dentro de un contexto socioeconómico e histórico particular. Bien, entonces, vamos de a poco. Llegamos a la cuestión de la vida cotidiana y ahí se nos presenta una duda, ¿no? ¿Hasta qué punto esto de la vida cotidiana es natural? ¿Esto que está naturalizado es así, no puede ser de otra manera, o es algo social? Entonces el texto va a recurrir a otro autor, el texto que les dejamos, que es Vincent Marqués, que de alguna manera plantea que nuestras acciones, que aparecen como necesidades biológicas, las personas o los individuos las van a realizar cada uno o las van a realizar de acuerdo a sus propias formas,
¿no? La sociedad la va a realizar de acuerdo a sus propias formas y de acuerdo a las formas en que los hombres, las mujeres se relacionan con el medio que los rodean, con el ambiente que los rodean, con lo social, ¿no? Y esto lo hacemos simplemente por el hecho de vivir en sociedad. Entonces, un poco lo que va a marcarnos Vincent Marqués, ¿no? Para decir, che, bueno, entonces, ¿hasta qué punto las cosas que hacemos, esta cuestión de la vida cotidiana, es natural o es construido por el hombre, ¿no? Entonces él va a decir, mira que hasta nuestras necesidades biológicas más elementales, como comer, dormir, reproducirse, son productos sociales. No es, no es algo natural, ¿sí? Natural más ligado pensándolo como si fuéramos animales que lo hacemos por instinto y que no tenemos otra forma de hacerlo y caemos en esa forma de hacerlo porque es lo que, como que hay algo que algo innato, algo que nos viene de adentro y que nosotros lo tenemos que hacer así. No, va a decir, son productos sociales, en el sentido de que la forma en que las llevamos a cabo es algo cultural, ¿sí? Esto no quiere decir que no tengamos un sustrato biológico, va a decir, pero nuestras acciones eh, no son enteramente biológicas como si fueran como si fuéramos animales, ¿no? Sino que están mediadas por la cultura, están mediadas por esta cuestión social, ¿sí? Em, en el sentido de que podríamos hacerlas de otra manera, podríamos pensarlas de otra manera, ¿sí? Fueron cambiando a lo largo del tiempo y en ese sentido el mismo texto nos invita a pensar qué cosas antes hacíamos o nuestros abuelos hacían como sociedad, digo, no como individuos, qué cosas hacíamos antes como sociedad que parecían naturales y que ahora parecerían completamente antinaturales. Y eso de alguna manera nos estaría dando la pauta de que entonces nuestras acciones, nuestra vida cotidiana no es tan natural como nosotros creemos, sino que también son productos, es un producto social y que está íntimamente ligado con la cuestión cultural, ¿sí? Yo doy un ejemplo, por ejemplo, el divorcio. Hace 100 años divorciarse era algo inconcebible, algo que no estaba, que aparecía como completamente antinatural, o sea, estaba naturalizado casarse con una persona y estar con esa persona a pesar de que te llevaras mal, de que o fuera violenta o lo que sea, hasta que alguno de los dos muera, ¿no? Eso era lo natural. Actualmente eso no es natural, no es algo, digamos, las personas ahora se pueden divorciar y no es algo que sucedió hasta hace mucho tiempo, digamos, la ley del divorcio es del 80, por lo menos en la Argentina. Digo, no es que no sucediera, pero sucedía tal vez divorciarse, pero tenía como, estaba mal visto, eh, no sé, los hijos de divorciados eran como discriminados o estas cosas. Entonces no era algo tan natural como se pensaba hace 100 años. Esto de alguna manera nos muestra entonces que lo que nosotros entendemos como vida cotidiana no tiene nada natural, fue cambiando a lo largo del tiempo. No sé, por ejemplo, que las mujeres trabajan hasta hace 100 y pico de años, tampoco se consideraba eh, bien que las mujeres trabajen o que votaran. ¿Sí? Las mujeres empezaron a votar a partir de 1948, digo, hace 60 años, no es 70, no es mucho tiempo. Antes no votaban las mujeres y estaba naturalizado que las mujeres no votaran y parecía natural. No. Entonces, esto nos demuestra que no es algo natural, es algo que es un producto social mediatizado por la cultura, que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, cosas que antes parecían completamente antinaturales, ahora parecen naturales. Los invito a pensar otros ejemplos, ¿no? De alguna manera esto también nos lleva a preguntarnos por la idea de normalidad, ¿no? Y bueno, y lo que podemos, digamos, darnos cuenta es que nuevamente esta idea de normalidad es rara, ¿no? Es, es como difícil a decir que algo es normal y otra cosa es anormal. ¿Por qué? Porque cada grupo entonces va a tener sus propias pautas de normalidad, ¿sí? Sus propias pautas de lo que para una sociedad es normal
para otra sociedad puede no serlo. Entonces, eh, no podemos decir que lo normal o lo natural es algo propio de cada de grupo, es algo que tenga que ver exclusivamente con nuestras cuestiones biológicas, sino que la normalidad es un término relativo, ¿no? Va a decir el mismo autor, em, y tiene o se encuentra en relación directa con el contexto donde se da esta relación que nosotros estamos viendo, una relación social, una interacción, lo que sea con otras personas, con un grupo, con la naturaleza, no sé, lo que sea. En ese contexto se va a entender como normal, por ahí en otro contexto no. ¿Sí? Todo esto nos da la pauta de que eh, no en la sociedad dentro de nuestra vida cotidiana no podemos hablar de normalidad ni podemos hablar de algo eh, natural, sino de lo que tenemos que hablar son de productos sociales. En todo caso, va a decir el autor, lo que sería natural es ser social, es vivir en sociedad. Eso es lo único que nosotros tendríamos como natural, que tenemos una tendencia a vivir en sociedad, a ser sociales, y el resto de las cosas, a pesar de tener un sustrato biológico como comer, dormir, reproducirse, va a depender de cada grupo, cada sociedad, va a estar mediatizado por la cultura, ¿sí? Y un poco seguimos adelante con lo que decían estos textos, con lo que decía este texto. eh, Vamos a decir entonces que la vida social, eso que es el campo de estudio de la sociología, es el producto de las actividades de los hombres, ¿no? Y que tiene que ver con esta vida cotidiana de la que hablaban estos autores que presentamos. Eh, y otra cosa de que van a presentar estos autores es que esta relación que se da entre hombres y mujeres dentro de una sociedad, esta reproducción social, esto que nosotros llamamos vida cotidiana, se da a través de dos conceptos muy importantes que tienen que ver con el lenguaje y, como ya dijimos, con la cultura. Un poco lo que van a señalar los autores es que el mundo es intersubjetivo. Esto quiere decir que cada uno tenemos una subjetividad y que estas subjetividades están interrelacionadas. Vivimos en un grupo, vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad, ¿sí? Esta intersubjetividad se da por las interacciones sociales, ¿sí?, que establecemos entre los que integran una sociedad o un grupo, lo que sea, y se van creando, dice, esquemas tipificadores y objetivadores. El lenguaje es uno de estos esquemas objetivadores, ¿no? En el sentido de que por ahí es un poco complejo de entender, pero es así. Nosotros manejamos dentro de una sociedad un lenguaje que es algo, que es un objeto, ¿sí? Por eso algo que objetivamos, que lo tenemos en común y que implican, o sea, una palabra significa o implica cierta significación. Y desde ahí nosotros nos entendemos, compartimos ese esquema de significaciones, compartimos ese lenguaje y por lo tanto ese esquema de significaciones. Si yo digo, no sé, perro, más o menos todos tenemos en la cabeza, con las personas con las que compartimos ese lenguaje, qué es un perro, qué significa la palabra perro y nos remite a una imagen, una idea de perro, ¿sí? Eso por un lado. Y cuando hablamos de cultura, también estamos hablando de ciertas costumbres, ciertas creencias, ¿no? Ciertas formas de manejarnos, ¿sí? Y que están ligadas a la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, las formas en que vivimos en sociedad, ¿no? Las formas en que nos relacionamos con otros, ¿sí? Estos dos elementos son muy importantes, ¿sí?, a la hora de hablar de lo social, ¿sí? Porque es algo que compartimos entre todos, ya sea la cultura o la naturaleza, y que nos permite dar cuenta de esa vida cotidiana que llevamos adelante y que es lo que estudia la sociología. Ahora bien, ya tenemos un poco lo que estudia la sociología, ya tenemos
eh, que lo que estudia la sociología es lo social y que lo social está compuesto principalmente por esta vida cotidiana que, como ya dijimos, no tiene nada de normal ni nada de natural, sino que está mediatizada o construida por la cultura y por el lenguaje. Bien, ahora para continuar un poquito más lo que dice el autor, vamos a seguir con el otro concepto que tiene que ver con el concepto de sentido común. Porque bueno, nosotros tenemos la vida cotidiana y tenemos otro concepto importante que hace a la vida cotidiana, que es el sentido común. ¿Qué es esto del sentido común? Es ese conocimiento compartido que tenemos en una comunidad que no se cuestiona, no tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las costumbres, que está totalmente naturalizado en el sentido de que eh, no se lo cuestiona, no se lo reflexiona, no se repreguntan, hacemos las cosas a partir de es una forma de pensar, ¿no? Sí, es una forma de pensamiento, ¿no? Que se hace, se podría decir, naturalmente, en el sentido de que no se piensa, no se cuestiona, no se reflexiona. Y está construido por prenociones, eso es muy importante. Prenociones en el sentido de que no están, eh, no atravesaron ese tamiz del conocimiento científico, ¿sí? Eh, y al estar esto basado, este sentido común, al estar basado en prenociones, son saberes sociales, eso está claro, preconcebidos, son ideas que son aceptadas por todos, pero no están criticadas, no están cuestionadas, no están demostradas científicamente, ¿no? Y construyen nuestra forma de entender lo social, construyen nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, nuestra vida cotidiana está construida a partir del sentido común, que opera con presupuestos, con tipificaciones, ¿sí? Que opera a partir de prenociones, a partir de conocimientos preconcebidos, ¿no? Que son ideas que están aceptadas por todos, pero que no fueron ni criticadas, ni cuestionadas, ni fueron probadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, ¿sí? Y que se basan en creencias, en costumbres, ¿no? Y que ayudan de alguna manera a naturalizar esto de lo social, esto de la vida cotidiana. Entonces, tenemos la vida cotidiana y tenemos el sentido común, que es algo de lo que vale la vida cotidiana para seguir reproduciéndose de esa misma manera. Cuando algo de ese sentido común se cuestiona, se critica, se pone a prueba o lo que sea, hay algo ahí que se construye un poco ese sentido común, ¿no? Que se trata de desnaturalizar y algo genera en nuestra vida cotidiana. A partir de ahí se puede generar un cambio en nuestra vida cotidiana. No sé, la forma en que comemos podemos comer de otra manera, por ejemplo, ¿no? La forma en que nos relacionamos, la forma en que conseguimos pareja, la forma en que nos casamos, no sé, ¿no? Em, de esto entonces también se encarga la sociología, ¿no? De un poco de cuestionar ese sentido común que es el que construye nuestra vida cotidiana. Y el último concepto que va a tocar estos primeros textos que les propusimos esta primera clase, tiene que ver con la imaginación sociológica, ¿no? Eh, Y un poco lo que propone la imaginación sociológica es poder reflexionar, ¿no? En la relación que se establece entre el individuo y la sociedad en la que vive, ¿no? Y entonces eso nos lleva a entender em, que nos pasa algo en nuestra vida, ¿no? Como individuos, que está ligado a un contexto histórico y social, ¿no? Que no lo podemos entender como separado de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida individual está ligada, está relacionada con la sociedad, ¿no? Y está
relacionada o está inserta o está anclada en un contexto histórico y social. Cuando hablamos de historicidad, va a decir el texto que les dimos para leer, estamos hablando de una interpretación temporal, ¿no?, de los hechos. Cuando hablamos de contexto, cuando hablamos de historicidad, estamos hablando de historia, de una sucesión de eventos, de una sucesión o de distintos eventos que se dieron a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de contexto, estamos haciendo referencia a un conjunto de situaciones, de fenómenos, de circunstancias que se combinan en un momento dado, en un lugar específico, ¿no? Y que tienen consecuencias sobre los sucesos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de contexto estamos hablando de estas cuestiones o estas situaciones, fenómenos o circunstancias que nos rodean, ¿no? Nosotros estamos insertos en un contexto y que se combinan estas situaciones, estos fenómenos, estas circunstancias en un momento y en un lugar específico para dar las características que tienen ese momento y ese lugar específico, ¿sí? Y cuando hablamos de biografía, que es otra cosa de la que señala el autor, estamos hablando de la historia de una persona, ¿no? La historia que está teniendo que está transcurriendo una persona individual. Pero esa historia de esa persona individual, esa biografía, se está dando en un contexto y en un momento histórico particular, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, ¿qué es la imaginación sociológica? Es aquello que permite relacionar nuestra biografía, ¿no?, con con estas cuestiones del contexto sociohistórico en el que estamos insertos. Entonces es el que nos permite relacionar nuestra individualidad, nuestra biografía, nuestra historia personal con la sociedad, ¿no? O sea, con el momento histórico y con el contexto, con esos conjuntos de situaciones y de fenómenos y de circunstancias que se combinan en un momento particular y que dan las características a la sociedad en la que yo estoy viviendo. Este concepto de imaginación sociológica lo propone Mills, ¿no?, un autor, un sociólogo, ¿sí? Y que de alguna manera es esa capacidad mental que va a permitir develar y captar las conexiones que existen entre las trayectorias de los sujetos, ¿no?, individuales, con su tiempo, o sea, la biografía de las personas con esta sociedad inserta, con la sociedad en la que se encuentra y que está inserta en un momento histórico y en un contexto espacio-temporal particular, ¿no? Entonces va a decir, el hombre, por medio de la imaginación sociológica, va a poder comprender lo que pasa en el mundo, ¿sí?, lo que está pasando en el mismo momento en que él está transcurriendo su vida, ¿no? Y ese punto entre lo que sucede en el mundo con nuestra biografía, nuestra trayectoria personal, ¿no?, este punto en el que se encuentra se va a lograr comprender a través de la imaginación sociológica, ¿no? Un poco esto de la imaginación sociológica nos va a ayudar a diferenciar lo individual, que es la biografía, de la estructura, que es de la estructura social, que es esto que dijimos, la historia y el contexto sociohistórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para poder lograr esto necesitamos divisar, ver, entender que hay como dos conceptos importantes. Uno va a ser la inquietud, ¿no?, y otro va a ser el problema. Cuando hablamos de inquietud vamos a estar hablando de un asunto privado, ¿no?, un asunto individual, ¿no? Cuando nuestras cuestiones o nuestra vida se ve amenazado por alguna razón, pero de manera individual. Ahora, cuando hablamos de problemas, vamos a estar aludiendo a cosas más globales, ¿no? Más problemas públicos, ¿no?, que tienen que ver con el ambiente local de ese individuo, ¿no?, que tienen que ver con
ese contexto y ese contexto sociohistórico en el que está inserta eh, esa biografía, mi vida, su vida, la vida de cada uno de estos individuos, ¿no? Entonces, eh, lo que va a plantear oh, Mills es que justamente la imaginación sociológica lo que va a permitirnos es poder descubrir estos vínculos entre las inquietudes, o sea, los asuntos privados, los problemas individuales, con los problemas públicos, ¿no? Lo que él va a decir que tiene que ver con que trasciende lo individual, que tiene más que ver con con la sociedad, con el contexto sociohistórico y con el momento histórico. Nos va a permitir descubrir los vínculos que hay entre uno y otro, ¿no? Y justamente lo que nos va a permitir entonces la imaginación sociológica es poder desnaturalizar, ¿no? Superar ese pensamiento que nosotros acabamos de definir que tiene que ver con el sentido común, ¿sí? Y cuestionar, deconstruir o desnaturalizar nuestra vida cotidiana. O sea, preguntarnos por qué seguimos reproduciendo nuestra forma de vivir, de la manera en que lo hacemos, si podría ser de otra forma, si podría ser de otra manera, si la podemos pensar de otra manera y podemos realizar acciones de otras maneras, ¿no? Y no seguir reproduciendo eh, de manera rutinaria, sin pensarlo, sin reflexionar, ¿no? Las cosas como las seguimos haciendo. Un poco entonces, ese es el campo de estudio de la sociología, ¿no? Eso es a lo que se dedica la sociología, ¿no? Le hicimos todo el caminito, a analizar y a estudiar lo social. Bueno, pero cuando hablamos de lo social tenemos que aludir a estas cuestiones, hacer todo este caminito que vine haciendo. La vida cotidiana, el sentido común, y la imaginación sociológica, que nos va a permitir entonces adentrarnos en lo que tiene que ver con la biografía y con el contexto sociohistórico y poder plantear la relación y la vinculación entre inquietudes y problemas. Inquietudes en tanto cuestiones más individuales y problemas en tanto más cuestiones más macro, ¿no? No micro como lo individual, más macro y que tienen que ver con eh, eh, nuestro ámbito, ¿no? Nuestro ambiente local y la sociedad en la que vivimos. Bueno, un poco esto es lo que les quería contar. Ustedes tienen que leer el texto, es muy sencillo el texto, es muy sencillo de leer, pero bueno, acá estuvieron un poco las explicaciones por si no les quedó claro. Yo les propongo que lo lean, que aprovechen este fin de semana para poder leerlo, junto con esta clase grabada, y el martes, si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna cuestión que no se haya comprendido, lo podemos charlar y seguimos con la clase número 2, con los textos que ya subimos de la clase número 2, y bueno, y nada, nos vemos el martes que viene, que ojalá no tenga ningún problema para poder conectarme. Nos vemos, les mando un beso grande a todos. Chau, chau.